Hola, profe, buenos días. Hoy día no vamos a hacer la PEP, ya se sabe, ¿no? Eso ya lo sabía. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar materia nueva. La próxima semana vamos a hacer la prueba. Es decir, la próxima semana vamos a conversar en clase, vamos a ver de qué se trata, vamos a explicar todo lo posible respecto a la PEP, qué es lo que vamos a medir, va a estar indicada en todo caso, pero igual, cómo vamos a eh, visualizarla y cuánto tiempo vamos a tener para realizarla. Todo eso la próxima semana. ¿Estamos? Acuérdense que la PEP yo las hago con harta libertad para ustedes, para que tengan harto tiempo. Por favor, dejen de quejarse. Hay muchos que se han quejado de que tienen tantas pruebas, pero aquí yo tengo le voy a dar 2, 3 días para hacerlo. Imagínense. Bueno, ese es un poco el tema de lo que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a partir entonces viendo hoy día materia que es nueva, de la penúltima unidad. Son 2 unidades que quedan, la normativa y la pérdida de material. Son 2 temas muy críticos, que espero que alcancemos a pasarlos. De hecho, vamos a pasar rápido la materia. Ya, voy a dejar la presentación, las presentaciones que tengo para esas materias, las voy a dejar también arriba para que las veamos, las vean ustedes, después, y puedan repasar las cosas que no quedaron muy claras en esa rápida mirada que vamos a dar en la clase. ¿Estamos de acuerdo con ese esquema para poder avanzar en materia? Acuérdense que este ramo, métodos gráficos, no es un ramo de aprender cuestiones y de memorizar y tratar de trabajar con eso, sino simplemente es usar información que existe desde hace 100 años. No es nada nuevo. O sea, no es algo muy complicado, es algo muy fácil. De hecho, les puedo decir, ustedes ya saben dibujar. Me lo van a demostrar en la PEP. Cuando puedan ser capaces de encontrar una línea en su longitud verdadera con su rumbo y su ángulo, y cuando sean capaces también de dibujar 3 vistas principales de un objeto y su perspectiva isométrica. Eso es la base fundamental de todo el dibujo técnico. Lo demás es la normativa, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día. ¿Ya? Es decir, cómo se hace realmente cada uno de estos detalles. La normativa tiene 2 pasos. Uno es la normativa real de uso de líneas y tamaños y fuentes y cosas en que nos pusimos de acuerdo, uso de cosas, formatos, cosas de ese estilo. Eso es una parte. Hay uso de letras, cómo se escribe, qué letras se usan, cómo tienen que ser las letras, una cosa así bien fome, bien formal. De hecho, si nosotros dibujamos en AutoCAD, estas cosas están predispuestas en AutoCAD, pero hay que conocerlas, echarle una miradita. ¿Ok? Y lo otro es, por ejemplo, que es muy importante, es la incorporación de datos reales, técnicos, específicos, datos informativos en el plano. Por ejemplo, dimensiones. No es lo mismo dibujar una línea de 45 milímetros y que decir, oye, esta línea mide 45,03 milímetros. ¿Se fijan? Entonces ese 45,03 tengo que demostrar de alguna manera que es real ese número, ese valor. Eso lo vamos a ir viendo también. Eso es la parte importante. ¿Tenemos entonces alguna duda respecto a nuestros temas? Me doy cuenta que como no hay PEP, no se presenta nadie casi. Somos 4 personas, 5 personas. Imagínate, un curso de 20 y tantos. Un curso grande, creo que no, son 31 personas en este curso y hay 4. Por favor, después que no me digan, oye, profe, que usted no pasó esta materia, usted que este no lo vimos, esto no lo explicó, porque no tienen, hay que ser muy fuerte como para decir eso. Partamos entonces con la materia. Presentación. Ya, vamos, ya me perdí ya con esta cuestión. A ver, vamos a dejar de... Esta cuestión siempre me... Ya, ya. Entonces vamos a partir con la presentación. Supongo que se ve, ¿cierto? Oye, chicos, ahora yo no los veo bien, así que si quiere hablarme a alguien, me habla nomás. No me levanta la manita ni me manda un chat porque quizás me cuesta visualizarlo cuando estoy en esta presentación. Entonces, esto que vamos a comentar ahora, todo este especie de manual que les estoy dejando, que está en norma internacional de dibujo de planos mecánicos, porque son los mecánicos los que inventaron esta cuestión, lo voy a subir a la página de lo virtual para que podamos entenderlo y conocerlo, ¿ya?
¿Qué es la normalización? ¿Qué es lo importante? Para que tengamos claro de por qué estamos hablando de normalización, es un conjunto de reglas y recomendaciones concebidos metódicamente por un organismo competente destinados a conseguir y mantener un ordenamiento dentro de un campo determinado, con el fin de procurar beneficios para la sociedad acordes con su desarrollo social y económico. La normalización tiene un sentido económico. Ya nosotros normalizamos el dibujo, normalizamos los objetos, normalizamos todas las cosas porque es más fácil realizar comercio con ellos cuando están normalizados. Normalizado significa que alguien, una organización, por ejemplo, la International Standard Organization, la ISO, es la que aglutina todas las normas internacionales. Ellos las desarrollan y las proponen a los distintos países para ver si estamos de acuerdo. Se hizo eso con el dibujo técnico. Entonces se formularon estas normas, estas formas de trabajar para ponernos de acuerdo. Oye, a partir de ahora todo lo que hagamos de esta cosa va a ser así, nosotros vamos a usar este tipo de letra, vamos a usar este tipo de línea, etcétera. Ya, perfecto, todos nos pusimos de acuerdo y todos lo entendemos. Y acá en Chile, el Instituto Nacional de Normalización es el que hizo esta misma tarea. Está asociado a la ISO, International Standard Organization, y por lo tanto, entre ellos dos pueden desarrollar el trabajo de normalizar lo que nosotros estamos dibujando. Lo que voy a mostrar ahora, lo que vamos a ver ahora, está basado en las normas chilenas de dibujo técnico. Existen muchas normas, son de las primeras normas que existen. Por eso tienen números bien bajos. La NSH, norma chilena, NSH 30, NSH 26, NSH, todas esas son normas de dibujo técnico en realidad. ¿Cuál es la finalidad? Simplificar, o sea, seleccionar los productos que reúnen las características más convenientes y racionalizarlas al máximo, con el fin de obtener las formulaciones más sencillas y los procedimientos de fabricación más aconsejables. Simplificar es la primera finalidad, que sean las cosas muy simples, que todo el mundo lo entienda. Lo mismo estamos haciendo nosotros con nuestro dibujo. No nos compliquemos con cuestiones raras, hagamos la cosa lo más simple posible. Unificar, es decir, adoptar las medidas permanentes para obtener productos intercambiables y reducir la gama de fabricados agrupándolos por grupos de semejanza. Aquí y ahora todos son iguales, los pernos, por ejemplo, son todos iguales, las piezas básicas de las máquinas son todas las mismas, a partir de ahí se construyen máquinas más complejas, entonces esa unificación hace que sea más fácil el desarrollo. Ustedes mismos lo pueden estar viendo, por ejemplo, cuando hablamos de robótica, todos estos sistemas en que se encargan en realidad de incluir, con, construir distintos componentes, juntar distintos componentes para poder construir un objeto cada vez más grande, un robot, una situación de movimiento, un objeto de trabajo más grande. Entonces la unificación hace que esto sea más fácil de realizar. Y lo otro es especificar, eso es, fijar de un modo preciso, no precioso, preciso, las características de los materiales, procesos y servicios. Al especificar, se establece la garantía de calidad por la identificación de las características exigidas, eliminando toda indeterminación. Si yo tengo una cosa normalizada, hay una norma, tal cual lo dice, que respalda todo lo que debiera cumplir. Y es fácil entonces, en vez de referirse a todos los detalles que debe cumplir un objeto para ser de nuestro agrado, que sea válido a través de una norma. Entonces, esos son el sentido de la normalización, de normalizar, y el sentido que tiene para nosotros en dibujo técnico la normalización, para hacerla más simple, para unificar conceptos y para especificar lo que estamos haciendo. En el dibujo técnico de ingeniería, desde la unificación de las dimensiones de los papeles empleados para dibujar, hasta las normas en las que se especifican y dan instrucciones para realizarlos y prepararlos de acuerdo a su contenido, y pasando por normas referentes a rotulación, lectura e interpretación de planos, disposición de vistas de un componente, simplificación de trazado laborioso mediante la opción de símbolos, signos, etc., casi todo está normalizado en el dibujo técnico de ingeniería. Es muy poco lo que no está normalizado. Entonces, todo está dentro de cierta norma, y es fácil entenderlo así cuando está dentro de la norma y construimos dentro de esa norma. ¿Ya? Si nosotros trabajamos dentro de una norma, todo el mundo nos va a entender más fácilmente, va a ser más fácil entonces esta comunicación entre distintas instancias técnicas. Nosotros nos vamos a comunicar bien con nuestros trabajadores, con nuestros superiores, con clientes, con proveedores, con técnicos de otras organizaciones. Por eso estamos entonces unificando, para que todos sepamos lo mismo. Olvidémonos de tratar de entender qué clase de tamaño es este, o qué clase de letra está usando, porque qué significa esta letra. No, eso lo obviamos y nos concentramos solamente en el objeto que estamos mostrando, en el dibujo. ¿Ya? Ese es el sentido más grande. ¿Cuáles son las ventajas de la normalización en el dibujo técnico? La de no tener que inventar la medida y forma de los componentes que están normalizados. ¿Ya? No es necesario ya. Por ejemplo,
Antes era muy común que uno en un plano ponía o dibujaba el perno que iba a utilizar, la tuerca que iba a utilizar. ¿Ya? Es un corcho dibujar una tuerca, un perno, pero no, se hacía. ¿Ya? Y nosotros ahora simplemente informamos acerca de cuál es el código, el- el número, el tamaño, la determinación, la definición del perno que vamos a ocupar ahí, sin necesidad de dibujarlo, porque se entiende, está normalizado. ¿Ya? La de tener además determinadas las normas, la forma y las medidas que han de cumplir los componentes que no estando normalizados, han de acoplarse a los componentes que lo están. ¿Ya? El tipo de agarre, el tipo de apriete, si voy a poner una pieza encima de otra, cómo se pone, aunque no esta otra no sea normalizada, pero está dentro de un cuerpo normalizado, entonces sí tiene que cumplir con esos elementos y es más fácil trabajar con eso. Es como, por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a llevar una nave espacial rusa a la Estación Espacial Internacional, que es europea. Para acoplarse, la estación tiene un portón acoplado, no, perdón, normalizado. Entonces, cuando nosotros vamos a construir este acoplamiento de la nave rusa, este acoplamiento tiene que estar de acuerdo a esta norma internacional para que acople. Así que yo no me preocupo, entonces no es tan complicado hacer este portón, sino que me tengo que guiar por las normas para construirlo. Eso es la normalización de dibujo técnico. También se utiliza para no necesitar los dibujos de despiece de aquellos componentes que están normalizados. Muchos artefactos tienen una serie grande de piezas que se venden en el comercio tal cual son y se utilizan tal cual son. Entonces no las dibujo, simplemente las especifico. Así me ahorro un montón de trabajo y me quedo solamente con aquello que es más complejo, más difícil de visualizar. Además, la de saber que al representar ciertos detalles en algunos componentes de los dibujos de piezas, las dimensiones y demás datos se han de sacar de las normas correspondientes. Yo tengo que ocupar un objeto y tiene que estar dentro de las normas vigentes para poder trabajar dentro de este dibujo. Esa es una ventaja. Nos hace mucho más simple nuestra tarea de dibujar. Y tenemos que aprovecharla entonces. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una serie de elementos de esta estructura que tiene pernos, perforaciones. Este es un perno, no vamos a dibujar el perno. Este otro perno, no vamos a dibujar este otro perno. Este es un pasador, no vamos a dibujar este pasador. Que si esta tuerca, no vamos a dibujar. La dibujamos así bien rápido, porque necesitamos especificarla porque está normalizada. Esta es una tuerca de ciertas características y punto. Y se acabó el tema. Entonces, tenemos que usarla dentro de ese tema. También entonces, nosotros cuando normalizamos el dibujo sabemos que estas rayas que tiene aquí esto, tienen un significado específico porque está normalizado, porque todo el mundo lo entiende. A lo mejor ustedes no lo entienden todavía, pero ya van a entenderlo, así de fácil, ¿ya? Entonces no tiene mucho sentido hacer cosas distintas a lo que todo el mundo hace respecto del dibujo técnico. Es por esa razón que la mayor exigencia que yo les hago en las pruebas, es específicamente que respeten la normativa que nosotros estamos desarrollando, que nosotros hemos aprendido, porque esa es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Estamos entonces? ¿Seguimos bien? Hasta el momento, ¿alguna duda? Mira. No, profe. Está cierto, no es difícil. Esto en realidad es el sentido de lo que nosotros estamos hablando de normalización y el que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos dibujando. Que es la norma entonces del conjunto de datos tomados como referencia conseguidos en un acuerdo colectivo y razonado, todo el mundo la piensa, se juntan varias personas que sepan de algún tema y se ponen de acuerdo entonces en lo básico para ese tema, con objeto de que sirva de base de entendimiento para la solución de problemas repetitivos. ¿Ya? Por ejemplo, un ladrillo como este va a tener largo, ancho y alto, y va a tener dimensiones definidas. Todos los ladrillos se hacen de la misma manera para que puedan utilizarse normativamente y uno pueda planificar algo en base a este objeto normalizado. Esa es la ventaja de una norma, en todo sentido, igual en dibujo técnico. Las normas internacionales ISO, que son de la International Standard Organization, que es la organización más grande, no tienen carácter obligatorio, son recomendaciones para los organismos nacionales de normalización. El organismo nacional de normalización se llama aquí INN, Instituto Nacional de Normalización, es el de Chile. Eso a fin de que adopten como suyas según vayan siendo disponibles. Entonces, la ISO genera, en conjunto con varios países miembros, una orientación, una recomendación de la forma de trabajar respecto a algo, se lo presenta en cada país acepta o no. Y si lo acepta, dice, ok, en nuestro país recomendamos hacer esto. Ya que la normalización es una recomendación, una obligación, pero dado que la normalización aporta considerables ventajas económicas, generalmente es aplicada. Entonces, claro, como es más ventajoso trabajar de esta manera con esta norma, se aplica. Y se aplica de una manera muy simple.
En Chile, el proceso es que el Ministerio de Economía genera un decreto avalando una norma. Dice que esta norma es buena, así que a partir de ahora se va a usar por decreto. Entonces ya es ley. Y cuando es ley, ya es obligatorio. La obligación de las normas no la hace el Instituto Nacional de Normalización, no la hace el INN, sino que la hace el Ministerio de Economía. Él dice cuando una norma, una manera de hacer algo es obligatorio en nuestro país, como las normas de salud, las normas de manipulación de alimentos, todas esas normas que son de acuerdo a cada ministerio que hace que sea obligatorio. Es el ministerio, el Estado, que nos hace obligatoria cumplir una norma. No hay una obligación exacta para el dibujo técnico, porque ahí sí que no tiene mucho sentido hacer leyes respecto a eso, pero sí las normas. Y sabemos que, como es más fácil trabajar con las normas que todos conocemos, todas las empresas en Chile que usan dibujo técnico usan estas mismas normas. Además, en caso de litigio, indica las condiciones mínimas de los suministros, a no ser que los contratos establezcan expresamente otras distintas. Es decir, basta con cumplir la norma para saber si estamos cumpliendo con lo que es mínimo exigente en nuestro país. Así que no es más drama que eso. Todo el mundo tiene acceso a las normas. Ustedes, si quieren, entren al Instituto Nacional de Normalización y vayan viendo si algún tema les interesa, si existen normas al respecto en nuestro país. Normas eléctricas, normas de construcción, normas de mobiliario, normas de maquinaria, normas de perno, normas de dibujo. Hay normas, hay muchas normas en realidad. Primero, las normas. El primer sentido que tienen las normas es, vamos a ver, ¿dónde vamos a dibujar? ¿En qué vamos a dibujar? ¿Cómo va a ser lo que vamos a entregar como dibujo? Y estos son los formatos de láminas, los alfabetos de líneas, escrituras y escalas. Las láminas, los formatos, tienen una norma en nuestro país. Aquí hay un pequeño error, pero lo vamos a entender al tiro. Esto, ¿se acuerdan? Este es un formato A4. El formato A4 es este, está aquí. Este es el formato A4. Y fíjense, según la ISO A, es la primera elección. Es decir, si vamos a hacer un dibujo, lo primero que vamos a tratar es de que entre en alguno de estos 5 formatos. Desde el más chiquito, que es el A4, al más grande, que es el A0. Fíjense una cosa, quiero que vean esto. El más chiquitito mide 210 por 297, el área de dibujo. ¿Ok? Luego está el A3, que es el inmediatamente superior, más grande. Pero fíjense, la más pequeña ahora es 297 y la más grande es 420. ¿Se fijan? 297 y 420. Esta segunda es el doble de esta. Y el alto se convierte en el ancho. Ahora, es decir, lo que se hace antes era esto, ahora es esto. Este es un formato A3. Un formato A4 puesto al lado del otro. Y el que sigue es 420 por 594. Ahora, de nuevo, el más chiquitito se convierte, el largo se convierte en el alto. Y esto en realidad, en vez de ser 2, ahora son 4, 2 arriba y 2 abajo. Ese es el formato A2. ¿Ya? 420 por 594. Aquí hay un error porque dice 394, pero aquí es 594 porque esta medida es la que se repite aquí. 594 por el doble este, 841, 420. 420 y 420 son 840 más un milímetro de rango, de arreglo, 841. Y el último es 841 por 1189. Entonces este es mucho más grande. ¿Ya? Estos son los 5 formatos básicos. Si yo quiero hacer una variante de esto, puedo variarlo de esta manera. Estas son las A3x3, A3x4, A4x3, A4x4, A4x5, que son las variantes que estoy usando para poder trabajar con otras piezas que tengan otra forma, que se escapan y es más fácil dibujar con otras formas. Y si ninguna de estas no sirve, vamos a tener un alargado excepcional, que es una tercera selección, que tiene que ver con estas 189 por 1882, 1189 por 2523, que son planos gigantescos, es el más grande, A0 por 3, A1, A4, todos están dentro de estos rangos, y son estas variables. Ninguna de estas variables tiene que ver con las que yo les autoricé, entre comillas, a realizar. Si ustedes, por ejemplo, no tenían o no podían comprar un formato A4, como este, no podían, podían dibujar en una hoja de oficio los contornos, pero eso no es un formato. No es un formato de primera selección ni de segunda. Está fuera de la norma. Nosotros lo aceptamos
por un tema de complicaciones, nada más, que complicaba encontrarlo. Pero la verdad es que no se usan esos otros formatos fuera de esto. Siempre vamos a tratar de utilizar estos solos formatos. Ahora, en muchas empresas que utilizan tecnología digital para poder hacer sus dibujos, lo de los formatos ya es una cosa que está pasada de moda y lo que se usa básicamente es la pantalla digital nada más, es un dibujo digital sin formato, como hacemos por ejemplo con el AutoCAD. Pero la verdad es que formalmente, nominalmente, normalizadamente se tienen que usar estos formatos de lámina. Estas son las únicas láminas autorizadas a trabajar, los únicos formatos autorizados a trabajar. Se recomienda un margen mínimo de 20 milímetros para formatos A0 y A1, los más grandes, y de 10 milímetros para formatos A2, A3 y A4, pudiendo reducirse en muchos casos a 10 milímetros para A0 y A1 y a 7 milímetros para A4. O sea, como decíamos, los contornos van a ser de 10 milímetros. ¿Ya? Si es necesario margen para archivado, por ejemplo, vamos a tener un formato de 20 milímetros acá para poder perforar y archivar. Este es el ancho mínimo, para no perder el dibujo. Lo peor que podemos pasar es que nos haga una perforación y que esté cortando las líneas del dibujo. Hay que tratar de evitar eso, por algo se da entonces 20 milímetros aquí para poder poner la perforadora y poder archivar. El rotulado consiste en uno o más ángulos adyacentes con una longitud máxima de 170 milímetros, los cuales a su vez pueden dividirse en otros rectángulos dentro de los cuales se debe anotar toda la información necesaria para la fácil interpretación del dibujo. Esto es el cuadro de rótulos o rotulados, ¿ya? En el formato A4, en vez de dejar los 170 milímetros, que dejaría un pedazo de este tamaño, se deja todo el largo, que es como una convención, porque sale más fácil dibujar así. El rótulo se coloca en la parte inferior derecha del plano, acá, tanto para las láminas ubicadas horizontalmente, tipo X, como las ubicadas verticalmente, tipo Y, de acuerdo a lo mostrado en la figura, debiendo corresponder su lectura con aquella del dibujo. Entonces son aquí y acá, ¿viste? Sin embargo, se permite el uso de láminas tipo X en posición vertical y láminas tipo Y en posición horizontal según la posición de trabajo. En estos casos, el rótulo debe ponerse en la parte superior derecha y orientarse de manera que pueda leerse desde la derecha. Así lo podemos leer. ¿Ya? Está aquí. No está aquí. Jamás va a estar en este lado. Jamás va a estar así el rótulo. Siempre va a estar en este lado. O abajo o a la derecha. Eso no puede faltar. Y si no se hace así, es una falta grave dentro de la normativa. ¿Ok? Para lograr una distribución uniforme, la información necesaria en el rótulo debe agruparse en zonas rectangulares de dos grupos. Primero vamos a tener una zona de identificación y luego una zona o más para información adicional, las cuales pueden situarse sobre y o a la izquierda de la zona de identificación. La zona de identificación debe tener la siguiente información básica: el clave, el número de identificación, denominación de los representados y nombre del propietario legal del plano. Las zonas adicionales pueden señalar lo siguiente: el símbolo de representación utilizado en el dibujo, primero o tercer cuadrante cuando no es claro, la escala del dibujo, unidad de medida, si no está en milímetros en nuestro país. Si nuestro objeto va a estar en milímetros, no especificamos nada porque es la norma en Chile. Si vamos a tener alguna parte o el objeto está en pulgadas, tenemos que especificar que son pulgadas. Y ahí tenemos que decir, no, el objeto está en pulgadas, punto, listo, nada más. Si no, no ponemos nada. Rugosidades superficiales, qué tipo de terminación superficial va a tener, desde la más vasta, que el corte de sierra, hasta el pulido o espejo. Tolerancias geométricas, tolerancias generales si no están indicadas en el acotado, alguna otra indicación técnica, el tamaño del formato, la fecha del dibujo, símbolos de revisión, fecha de descripción, abreviatura de modificaciones con referencia a símbolos de revisión, otra información. Todo eso tiene que estar en las zonas adicionales. Aquí estarán, por ejemplo, algunos rotulados. Así son los más típicos. ¿Ya? Estos son tipos de rotulados. La lista de materiales también puede ser incluida sobre el rótulo en una lista aparte. Los contornos en líneas son gruesas tipo A. Vamos a ver qué es un tipo de línea gruesas A. La lista de materiales se divide en columnas por medio de líneas continuas, gruesas o finas, tipo A o B, respectivamente, para permitir consignar la información bajo los siguientes encabezamientos. La forma en que la obtengamos es opcional, pero los encabezados pueden ser estos: número de orden o de posición del componente, descripción o designación del componente producto terminado, cantidad de cada componente, observaciones y material. Todo esto puede estar en la lista de materiales. La lista de materiales, entonces, se pone
sobre el rotulado. Sobre este rótulo arriba, de menor a mayor, de primero hacia arriba, del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, se ponen los materiales que están incorporados en el plano. De esta forma. Aquí está el rótulo, por ejemplo, y aquí arriba del rótulo está la lista de materiales con el número, cantidad, designación, material y observación. Tengo 3, 4, 1, 2, 3, y todas las cantidades de cada uno de estos materiales que tengo en el plano. ¿Ok? Esto es de inferior hacia la superior con dos columnas, encabezamientos de las columnas de abajo. Adicionalmente, puede incluirse en la lista de materiales otra información necesaria para el producto acabado. Por ejemplo, el número de inventario, estado de entrega, masa, el componente terminado, acabado, lo que sea. ¿Ya? Entonces, la lista de materiales que se pone sobre el rotulado indica los elementos. Hay marcas de centrado en el rótulo, en el formato, y en este caso, por ejemplo, están aquí. Esta pequeña marquita me indica el centro, es muy obvia, que facilita la reproducción o microfilmación cuando lo estoy imprimiendo, por ejemplo, cuando estoy sacando fotocopia. Y normalmente deben señalarse 4 marcas de centrado. Los planos de tamaño alargado excepcional, debido a su amplitud, requieren marcas adicionales sobre sus lados más grandes en el punto medio de cada sección a ser filmada. Es para tener una idea de cómo se está graduando o grabando el objeto. En términos generales ya no se está usando mucho porque la microfilmación ya no se está utilizando y se prefiere la digitalización. Igual es conveniente tener las marcas de centrado. Estas son las marcas que tienen el centrado de los planos, son ejes de simetría, que me marcan aproximadamente dónde están los centros para poder ubicarlos en la fotocopia, en la digitalización, etc. También existen, o podrían existir, antes se usaba mucho más que ahora, las marcas de orientación que indican la orientación del plano sobre el tablero del dibujo. Estas marcas son flechas que deben colgarse a través del marco, coincidiendo con las marcas de centrado a su lado, de forma que una de las marcas siempre está dirigida hacia el dibujante. Son estas marquitas que tenemos acá, son como flechitas, y que me dicen que el dibujante estaba acá, el dibujante estaba aquí, el dibujante estaba acá, el dibujante se tiene que poner acá, ¿se fijan? Me está indicando esto, la posición del dibujante para poder dibujar. Se puso aquí, se puso acá, para poder seguir el dibujo correctamente y no perderse durante el dibujo. Esas marcas me permiten orientar el diseño completamente. Todas las piezas del dibujo van a estar orientadas hacia el dibujante. Como les dije, normalmente la gran mayoría de las empresas que utilizan ahora sistemas digitales de dibujo, estos elementos ya no lo tienen tan presentes, pero es bueno saberlo porque de repente nos podemos encontrar con reiteraciones de dibujos antiguos. Vamos a ver ahora las líneas. El espesor de las líneas se elige de acuerdo al tamaño y tipo de dibujo. Dibujos grandes necesitan líneas mucho más gruesas. Dibujos más pequeños, líneas más delgadas. Así de obvio. De acuerdo al espesor, se van a usar siempre dos tipos de líneas, que son gruesas y finas. Eso como concepto. Pero los tipos de línea van a tener que ser de un rango especial, de un rango 2:1. Los espesores de línea que nosotros usamos normalmente son estos: 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70, 1, 1.4, 2. Y la relación entre la más gruesa y la más delgada no debe ser menor que 2:1. ¿Qué significa esto? Que si la línea gruesa mide 2 milímetros, la línea delgada mide 1 milímetro de grosor. Si la línea gruesa mide 1.4 milímetros, la línea delgada mide 0.7 milímetros. Si la línea gruesa mide 1 milímetro, la línea delgada mide 0.5 milímetros. Ya se tiene que distinguir entre una y otra. Si la línea gruesa mide 0.7 milímetros, la línea delgada mide 0.35 milímetros. Y lo que es más común para nosotros, y más común en todos los dibujos que nosotros utilizamos, la línea gruesa mide 0.5, por lo tanto la línea delgada mide 0.25. Y eso es. Nosotros usamos 0.30 ¿cómo se llama? En el AutoCAD y en el dibujo acá. Lo que es importante es que debe ser absolutamente notorio, visible y clara la diferencia que hay entre la línea gruesa tipo A y la línea delgada tipo B. ¿Ya? Estas otras líneas más delgadas ya no se están usando tanto, así que no conviene mucho verlas. Pero existe. Nosotros podemos elegir dentro de estos tipos de líneas simplemente, nada más. ¿Ok? Por lo tanto, debido a dificultades del método de reproducción, el espesor 0.18 debe evitarse. Para cuando se usen otros tipos y espesores de línea, como por ejemplo en el esquema eléctrico de tubería, debe indicarse la convención adoptada por medio de notas sobre el dibujo correspondiente. Nosotros usamos, por ejemplo,
si nosotros usamos, por ejemplo, hacemos un dibujo técnico de un plano eléctrico, vamos a dibujar una línea eléctrica que representa al cable, pero esa línea va a tener que tener un color, una representación, un grosor distinto y vamos a tener que especificarlo. Pero solamente en ese aspecto. El espacio entre líneas paralelas no debe ser menor que 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Por ejemplo, si la línea más gruesa tiene medio milímetro, 0,5 milímetros de espesor, que son los más comunes, el espacio para dibujar una línea paralela no va a ser menor de 1 milímetro. Ya menos de 1 milímetro ya se confundiría. Así que entre una línea y otra paralela vamos a tener 1 milímetro. Y vamos a tener que entender de qué manera podemos mostrar cosas que estén tan cercanas en el dibujo. Es recomendable que estos espacios no sean menores de 0,7 milímetros de todas maneras. Y estas son las líneas. Estas son las líneas normativas que vamos a usar nosotros siempre. ¿Ya? Por ejemplo, la línea A, la tipo A, que va a ser la más gruesa, siempre nos va a mostrar contornos y aristas visibles. Nada más. Fíjese, no hay ninguna otra cosa que se muestre con la línea gruesa. ¿Ok? Tiene que ser entonces muy distinta de las otras líneas. El contorno y las aristas visibles del objeto que nosotros estamos dibujando tienen que ser muy claramente diferenciadas de las otras. Esta es entonces la línea A. Las otras líneas son línea B, que son líneas delgadas. Esta es aproximadamente la mitad de espesor que esta. Tendrían que verse así, tendrían que notarse esta línea así de la otra. ¿Y qué voy a usar esto? Voy a usar líneas imaginarias de inserción, líneas de cota, líneas de proyección, líneas de achurado, líneas externas de elementos de revolución, líneas cortas de centro. Todo eso lo voy a marcar con línea delgada A. Tengo una línea gruesa libre a mano alzada, por ejemplo, para límites de secciones parciales. Es línea gruesa, tipo A. Esta línea D es línea delgada continua en zigzag para cualquier clase de líneas específicas de algo. Ya vamos a ir viendo para qué podríamos servir. Importante, y esto sí lo vamos a ver, la línea segmentada, que es delgada, con una línea fina delgada, es para aristas ocultas o ejes ocultos, que es la que usamos nosotros. Es una línea de segmentos, no es de puntos, es una línea de segmentos, es una línea delgada fina, se diferencia claramente de la línea gruesa de dibujo y muestra entonces aristas ocultas o ejes ocultos. Hay otra versión más chiquitita que también se usa para lo mismo, arista oculta o eje oculto, y va a depender del tamaño de dibujo, del trozo que nosotros queremos segmentar, etcétera. De todo eso va a depender cuál de las dos líneas usamos. Tenemos también línea punto segmentada, es una línea con un punto y un segmento, también es delgada, porque la única línea gruesa es para esto, contornos y aristas visibles, y esto me muestra eje, línea de simetría o trayectorias de movimiento. También está línea punto segmentada con cambio de dirección, que es para planos de corte, línea punto segmentada gruesa, que es indicaciones espaciales en aristas o superficies, y línea punto segmentada doble, que es líneas exteriores de partes adyacentes, posición alternativa extrema de piezas móviles, líneas centroidales, líneas iniciales con baja definición o en dibujo, en sketch, piezas situadas al frente de un plano de corte. Las que nosotros vamos a usar normalmente, las que se utilizan en el 99% de los casos son línea gruesa A, línea delgada B, línea segmentada E o F y línea punto segmentada. Estas son las líneas que normalmente vamos a estar ocupando nosotros en nuestros dibujos. Y estas líneas tienen que diferenciarse. Vean entonces que la línea gruesa es la única que se destaca, las demás son todas líneas delgadas. ¿Ok? Y este es un ejemplo de todos aquellos elementos. Esta línea, por ejemplo, que está aquí, punto segmentada, me indica que esta pieza se puede mover de aquí a acá. Esta línea punto segmentada doble me indica que esta pieza puede tener esta posición y esta otra posición. Hay línea de achurado delgada, esta es la línea de contorno, están todas las líneas que nosotros estamos desarrollando. Lo mismo esta unión de vigas. Esta es una viga de fierro que está soldada con una plancha, soldada a esta plancha, y a la cual le agregamos esta pieza, que es una viga que llega de acá hasta acá. ¿Se fijan? Esta línea que está aquí, línea segmento acá, me indica que esta pieza y esta son la misma. Esta indicación me está indicando que es la misma pieza, o sea, esta pieza es bastante larga, pero la recortamos porque no hay interés aquí, no hay nada interesante, y le ponemos de esta manera para ver cómo terminan esas piezas, cómo se unen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las líneas que vamos a dibujar primero? Cuando dos o más líneas diferentes de diferentes tipos coinciden en una sección, la primera línea que se va a dibujar es siempre la línea de contorno y bordes visibles. Si detrás de esta línea, justo de esta lista, hay una línea de segmento o una lista que no se ve, no se dibuja. Lo primero que dibuja y tapa todo lo demás, la línea de contornos visibles o visibles. Si no hay línea de contornos visibles,
Lo que se dibuja son los contornos y bordes ocultos, sobre cualquier otra cosa más. Luego están los planos de corte. Después la línea de centro y de simetría, líneas centroidales y la línea de proyección al final de todo. Si no hay espacio para poner línea de proyección, no ponemos línea de proyección, porque es la última. Entonces, lo primero que vamos a dibujar siempre son los contornos y bordes visibles, que tapa cualquier otra línea. Si no hay contornos y bordes visibles, dibujamos contornos y bordes ocultos, que tapan cualquier otra línea después. Si no hay contorno de borde visible y contorno de borde oculto, ahí están los planos de corte, que tapan cualquier otra línea, que siga más abajo, y así sucesivamente. Este es el orden de precedencia. Siempre la que manda va a ser la línea de contorno y bordes visibles. Aquí tenemos un ejemplo. Este dibujo está hecho en ISO A. Esto es como se ve de frente, cómo se ve desde arriba y cómo se ve de este lado, del lado derecho. ¿Ya? Fíjense que esta arista se ve, pero esta arista está justo aquí, en el borde de esta línea que sería la perforación. Y esta arista tapa esta línea. La otra arista que no se ve que es esta, y se dibuja con línea de segmento. Pero aquí esta línea de segmento está tapada por esta arista aquí, por lo tanto no se dibuja. Y así funciona igual siempre. ¿Ok? La práctica del correcto trazo de líneas es importante para facilitar la lectura de los dibujos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos entonces de cómo se dibujan y cuál está correcto. Por ejemplo, la línea de segmento tiene que tocar la línea de donde termina, tiene que tocar la última para poder indicar cuál es el punto exacto donde toca. Esto entonces está incorrecto, porque aquí no lo está tocando, entonces uno se puede ir a perder. Aquí también está correcto, aquí está incorrecto cuando se tocan dos líneas de segmento. Se tienen que tocar estas líneas de segmento. La esquina aquí está correcto porque forma la esquina, aquí no forma la esquina, está incorrecto y así sucesivamente. Esto está correcto porque una línea de segmento que pasa por detrás de una línea de vista no tiene que tocarla, porque podemos confundirnos. Aquí como ven, nos podemos confundir, lo tenemos que evitar. Entonces, todas estas son indicaciones. Cuando hacemos una perforación como esto es el esquema de una perforación, la punta, dibujamos la punta y no la dibujamos abierta como aquí. Así que ahí están todos los elementos que están indicando el uso correcto de estas líneas de segmento para poder trabajarlo. Y esto es importante. Si tenemos dos líneas de segmento que corren paralelas, que son distintas, tenemos que dibujarlas de manera distinta, alternadamente, de manera que no dé la impresión de que son una sola cosa como acá. Aquí está el ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta línea que se ve por detrás queda tapada, pero entonces la línea de segmento que corresponde a esto no toca esta esquina, porque nos podemos confundir hasta dónde llega esta otra línea. Entonces, para no confundirnos, lo hacemos de esta forma. Todos estos elementos me muestran esto. Lo que decía yo de las dos líneas paralelas está acá. Debe dibujarse así, esta línea y esta de acá, y no pueden dibujarse así porque da la impresión de que son una misma cosa. Entonces, todos estos ejemplos tenemos que tenerlos claros de cuándo está bien y cuándo está mal. Si vamos a escribir, podemos escribir en el plano, pero tenemos que tener ciertas características, respetar ciertas características. Tiene que ser legible, tenemos que tener legibilidad. Tiene que ser uniforme. Todas las escrituras son iguales, del mismo tamaño, de la misma altura, del mismo tipo de letra, etcétera, para que se vea uniforme y ordenado el plano. No podemos escribir de una manera en un lado, de otra manera en otro, y con otra manera más en otro lado. Son todos iguales, de la misma forma. Eso hace más fácil la lectura, para que la gente no se confunda mirando otras cosas. Y tiene que tener adaptabilidad para microfilmación y otras reproducciones fotográficas. Y esto ya, claro, con dibujo en AutoCAD, por ejemplo, en dibujo de estos sistemas digitales ya no tiene tanta importancia, pero cuando hacemos planos en papel todavía es claro. En reglas generales, los caracteres deben ser claramente distinguibles para evitar alguna confusión. Para reproducciones de microfilmación se requiere que el espacio entre letra y número sea por lo menos igual a 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Esta es la línea más gruesa D. El espesor de la línea para minúscula será el mismo para facilitar la inscripción. Todos los espesores de línea son la misma. Todas tienen la misma línea. Hay separaciones determinadas, hay alturas determinadas. La altura H es válida para todas las letras. La distancia entre una y otra es la misma para tener claramente diferenciada una línea de otra. Todo esto es todo normativo. La altura H de las letras mayúsculas se toma como base para el dimensionado. Y eso es lo que nosotros hablamos siempre. El rango de la altura H estándar es 1,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 y 20 milímetros. Nosotros usamos normalmente 3,5 o 4 o 5 milímetros. Yo les digo entonces que pueden usar tranquilamente cualquiera de estas dos para escribir, pero si tienen 5, no usen otra. Si tienen 3,5, no usen otra más, no usen la de 5 en otra parte o la de 7 en otra parte, usen la misma, 3,5. Y además, la altura HC no debe ser menores de 2,5 milímetros.
Hay relaciones estándares de espesor y altura más económicas que dan como resultado mínimo espesor de línea, y son 1:14 y 1:10. Las letras, además, pueden ser inclinadas, no solamente derechas. Si nos inclinamos 15 grados con la vertical, tenemos una inclinación perfecta para ser legible, por ejemplo, de lado. Así que esa inclinación de 15 grados también es aceptada dentro de la normativa. Y esa inclinación, que también se llama 75 grados sobre la horizontal, es lo que se llama itálico. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener claro. Aquí tenemos una muestra de guía. Ahora, para que todas las leyendas puedan leerse sin dificultad alguna, cuando el plano esté colocado en posición normal de trabajo, sin tener que girar la forma correcta de escribir dichas leyendas se muestra en el siguiente esquema. Esta es la manera que tenemos de escribir. Vamos a escribir debajo del objeto dibujado en forma derecha, correcto. Ya, arriba, dentro del objeto dibujado no vamos a escribir. Si vamos a escribir arriba del objeto, vamos a escribir de esta manera. Esto es arriba del objeto y está correcto. Esto es arriba del objeto y está correcto. Si vamos a escribir en el lado, vamos a escribir en el lado izquierdo del objeto. Así va a estar correcto. Va a estar correcto hacerlo en el lado derecho del objeto. Va a ser incorrecto hacerlo debajo de la línea debajo del objeto. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos esta guía para poder saber dónde vamos a poder escribir correctamente según la línea que estemos anotando. ¿Ok? Y las escalas son la relación que existe entre el dibujo y el objeto real. Si el dibujo lo dibujamos con las mismas dimensiones que tiene el objeto real, está en una escala natural, simple. Hay escalas de ampliación, hay escalas de reducción, escalas numéricas, escalas gráficas, escala lineal, hay escalas de muchos tipos. La más natural es primero la escala natural o las escalas de ampliación y reducción. Estas tres son las más comunes. Las escalas lineales se designan indicando la proporción precedida de la palabra escala. La escala natural, como les decía, es esta. Se lee 1:1. Una del dibujo es igual exactamente a una del objeto. La escala de ampliación se indica x es a 1. Y se lee así, x a 1. Algo del dibujo corresponde a 1 de la realidad. 2 del dibujo corresponden a 1 de la realidad. 3 del dibujo corresponden a 1 de la realidad. 10 del dibujo corresponden a 1 en la realidad. Es decir, son escalas más grandes. Yo dibujo una cosa muy grande. 10 centímetros del dibujo corresponden a 1 centímetro en la realidad. Y eso me permite dibujar más fácilmente. La escala de reducción se indica al revés. 1 es a x. 1 del dibujo corresponde a 10 de la realidad. Por ejemplo, en un edificio normalmente uno dibuja 1 es a 50. 1 del dibujo corresponde a 50 de la realidad. 1 centímetro del dibujo corresponde a 50 centímetros de la realidad. Estas son las designaciones de escala, y son las más comunes. Estas son más fáciles. Las escalas lineales gráficas deben contener la unidad de medida más múltiples y submúltiples que faciliten la lectura del dibujo. Las escalas normalmente usadas son estas, que son bien difíciles de visualizar, pero con esto tenemos. ¿Ya? Estas no las vamos a usar porque las escalas más comunes son 1 a 5, 1 a 10, 2 es a 1, 5 es a 1. Y basta. Vamos a tener distintos tipos de planos. Por ejemplo, el plano general de conjunto, donde tenemos un objeto que tiene diversas partes, y fíjense que no tiene mucha especificación, ni determinación, ni definiciones de las partes, sino que nos muestra cómo es el objeto cuando está construido con todas sus piezas. Esto es un plano general de conjunto. Representa una visión general del dispositivo que vamos a construir, nos sirve para construir el objeto. La función principal del plano conjunto consiste en hacer posible el montaje. Vamos a ver cómo van todas las piezas juntas. Esto implica que debe primar la visión de la situación de las distintas partes sobre la representación del detalle. Siempre vamos a respetar los formatos de grosores, dibujos, líneas, escala y disposición de vistas. Todo va a ser tal cual, pero va a ser mucho más simplificado en cuanto a la cantidad de dibujos e información que entregamos. En el plano conjunto hay que identificar todas las piezas. Esto, por ejemplo, sería el listado de piezas que iría sobre el rotulado, que me indica que la pieza número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 son estas. Este es el número, la cantidad de piezas, y esta es la definición de la pieza, y dónde está unida. Y el tipo de norma que la tiene. Esta arandela y estos tornillos están normalizados, así que están de acuerdo a una norma. No necesito ni siquiera dibujarlo. ¿Se fijan? Esto me está entregando información para el dibujo.
En esta lista se puede añadir información que no se puede ver en dibujo, por ejemplo, dimensiones generales, dimensiones nominales, designación normalizada, como están estos DIN 933, DIN 125, toda la información está en este plano de objeto. La representación de un tornillo de arandela se puede mostrar así, 1 y 2, o 3 y 4, son estas 1 y 2, 3 y 4, pieza 1, pieza 2, arandel y tornillo, todo está mostrado así simplificadamente en el plano de conjunto. Todo dibujo técnico debe incluir las cotas necesarias, puesto que las piezas ya están terminadas en los planos de conjunto, únicamente se impondrán las cotas necesarias para la realización y comprobación del montaje. Siempre, entonces, la única cota que me interesaría aquí, por ejemplo, sería esta separación. Esta separación de 35 milímetros la detecto aquí, la pongo acá y con eso me basta. Ya puedo montar todo este objeto. Así que no hay mucha más información en los planos de conjunto. El plan de fabricación en despiece me entrega, aparte de la información del objeto, qué cosas les voy a hacer, qué clase de terminación. Fíjense, estos triangulitos que están aquí con una línea, estos que aparecen aquí, me indican el trabajo de terminación que debo darle a la superficie. Esto es un lijado simple, ¿ya? Este triángulo significa lijado simple. Lo dejo terminación, lo lijo un poco y queda listo, ¿ya? Si tengo más aquí, un triangulito al lado del otro, ya estoy aumentando el grado de terminación, y si tengo, por ejemplo, 3 o 4 triangulitos juntos, significa que estoy dejándolo así como un espejo, como un vidrio. Es el grado de terminación en base a estos triangulitos, esta normalización. ¿Dónde van las perforaciones? ¿Dónde van los hilos? ¿Dónde van las terminaciones? Se hacen en el plano de fabricación y de piezas. Es así se entrega el maquinado, el fundido, estampado, todas las indicaciones de cómo voy a fabricarlo en este plano de fabricación y despiece. El plano de montaje sirve, como dice eso, para montar el objeto. Se usan montajes para instalación, montajes para catálogo, montajes desarmados, y uno de esos, por ejemplo, el plano en perspectiva explosiva. Este lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, en las máquinas de herramientas, cuando compran el catálogo, en los muebles. Si ustedes compran muebles para armar, viene un plano en perspectiva explosiva a veces para indicar dónde va cada pieza, dónde va cada tornillo, cada perno, y que le da indicaciones de cómo se trabaja para armarlo, etc. Y este plano no tiene ningún dato, excepto el que me permite visualizar cada una de las piezas en su respectiva posición dentro del conjunto. ¿Ya? Eso sería. Chicos, esa es la primera parte de la normalización. Obviamente no voy a pedir que se la sepan de memoria. Lo que sí voy a pedir es que la utilicen. Por lo tanto, voy a subirla a la página para que la tengan y vamos a utilizarla a partir de ahora en todos los dibujos que nosotros estemos realizando. El hecho, y esto es importante, de no respetar esta normalización en un dibujo técnico, en la PEP, que nosotros vamos a hacer más adelante, por ejemplo, no en la otra, no en esta, en la otra, el no respetar la normalización es causal de baja en el puntaje de la nota, ¿ya? Así que tengamos claro cuál es el sentido que tiene para nosotros esta normalización. ¿Ok, chicos? Partimos con esta etapa de normalización. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Yo sé que es mucha información por el momento, pero ya les digo, es una información para guardar y para visualizar cuando la estemos ocupando. No es exactamente para aprenderse la memoria. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos entonces. Hagamos una cosa, nos vemos entonces en la próxima reunión. Ahí vamos a hablar de la PEP y vamos a dejar en la página la PEP para que ustedes tengan tiempo para realizarlo. ¿Ok? Que les vaya bien en las pruebas que tienen esta semana. Cuídense entonces, nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, Ignacio, que estés bien.